Esto es Descifrando China. Una conversación para intentar comprender la China de hoy. Economía, política, ciencia o historia. Queremos conocer qué está ocurriendo en uno de los países que definen el orden global de este siglo. Este podcast está producido por la Fundación Consejo España-China, la principal institución española de diplomacia pública dedicada a China. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Descifrando China. Soy Jesús Gámez, responsable de comunicación de la Fundación Consejo España-China. Muchas gracias por acompañarnos en la que esperamos sea solo la primera de muchas conversaciones para intentar comprender un poco mejor algunas de las cosas que suceden en China, por qué ocurren y cómo nos afectan. Reforma y apertura, 3 representatividades, el sueño chino, 4 integrales, sociedad moderadamente próspera. El lenguaje político chino está lleno de términos no siempre fáciles de traducir o incluso explicar que expresan las prioridades, los anhelos y las fijaciones de cada generación de líderes. Esta jerga constituye, en cierto modo, un mapa de las grandes cuestiones que han ocupado la atención de las cúpulas dirigentes chinas a lo largo de las décadas. La prosperidad común se ha incorporado recientemente al canon. Lo cierto es que no es una expresión nueva. Se usó por primera vez en 1953 en el periódico People's Daily como parte de una lista de 65 eslóganes para la conmemoración del 4º aniversario de la República Popular China. Damos un salto hasta agosto de 2021, a una reunión del Comité Central para Asuntos Financieros y Económicos del partido. La preside Xi Jinping y a su finalización se emite un comunicado de resumen que incide en este concepto y lo considera una característica esencial de la modernización con estilo chino. Las manifestaciones prácticas de este aparente giro ya venían produciéndose desde meses atrás. Parecen indicar un renovado énfasis sobre la redistribución de la riqueza, la limitación de algunos excesos corporativos y la voluntad de que los frutos del desarrollo económico chino lleguen a todos. Hoy nos preguntamos qué hay detrás de la prosperidad común y para quién es esta prosperidad. Y lo hacemos en compañía de Alicia García Herrero, economista jefe de Asia-Pacífico en Natixis, y Miguel Otero, investigador principal del Real Instituto Elcano. Alicia, ¿qué tal? Muy buenos días o buenas tardes, noches en Asia, Taipei, si no me equivoco. Así es. Buenos días en España. Encantada de estar con vosotros. Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días. Tú sí en Madrid. Buenos días. Y encantado de estar aquí, de verdad. Pues comenzamos con una pregunta general, porque todos entendemos más o menos de qué hablamos cuando hablamos de prosperidad común. Pero, de nuevo, por comenzar, con una visión general, ¿qué entiende Xi Jinping por prosperidad común y por qué se está insistiendo tanto en este concepto en el último año más o menos? Y os dejo a vosotros. ¿Quién empieza? Alicia, que está más cerca. De la prosperidad común. Bueno, bromas aparte, a ver... Es cierto que es un concepto, me ha gustado mucho cómo has empezado porque realmente esto no lo ha inventado Xi Jinping, sino que era un concepto que en desuso porque en cierto modo en la era de Deng Xiaoping la idea era al revés, ¿no? Bienvenidos sean los que se enriquezcan porque gracias a eso China crecerá más, será más rica, es decir, era ese concepto de no nos avergoncemos de la riqueza. Y ahora un poco la idea es, si la tienes, compártela. La cuestión es cómo. Y esa es, yo creo, la clave. Claro, lo que en su momento se tenía en mente con ese concepto puede ser muy diferente a la actualidad. Por eso yo creo que el punto de referencia es un discurso, si no recuerdo, de 15 de octubre, si no recuerdo mal, de Xi Jinping, en el que explica, aunque este concepto viene ya de antes del verano, pero en el que explica con más detalle qué es lo que tiene en mente. Hemos de poner esto en un contexto. Esto llega a la vez, o digamos, o justo después del inicio de del famoso crackdown, es decir, de una fuerte respuesta regulatoria del gobierno chino ante algunos excesos de distinto tipo, desde control de datos, antitrust, a incluso, pues eso, quizás llamémoslo intromisión en la vida
llamémoslo, en el ámbito social, como podían ser las plataformas educativas o los videojuegos, o sea, que quizás no entren en la idea de antitrust y datos, ¿no? Entonces llega esto y yo creo que está relacionado, es decir, ¿cómo está relacionado? La idea de prosperidad común a los europeos nos suena a estado del bienestar, porque es lo que tenemos en nuestra mente, pero no es, y de hecho Xi Jinping lo deja bien claro, yo creo lo que China tiene en mente. O sea, China no es un estado del bienestar que llega para ser el canal, digamos, automático, llamémoslo así, de redistribución de la renta, ¿no? A través del gasto o de los impuestos. No, yo creo que es algo más bien de que el Estado va a supervisar, regular, asegurarse de que no va a haber excesos de sectores, excesos de individuos, y que va a jugar un papel mayor ya, claro, yo desde mi perspectiva, ¿no? Mayor aún del que ya jugaba. Y oye, ahí puede haber diferentes opiniones, pero en la mía, mayor aún del que ya jugaba, ¿no? Y ese es un poco, vengo a poner orden. ¿Qué objetivo tengo? Repartir mejor. Asegurarme de, ni siquiera repartir, pero asegurarme de que lo que estamos haciendo es para todos, no es para unos pocos. Y esto viene por un motivo, y con esto acabo, porque uno podría decir, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? Bueno, porque el pastel a repartir se está reduciendo, al menos está aumentando a menor velocidad. Es decir, la economía china crece menos. Y como crece menos cíclica y estructuralmente, que eso es lo importante, es el momento de repartir mejor, porque claro, hay menos y encima solo faltaría que habiendo menos, o al menos creciendo menos, se reparta de manera muy poco equitativa, porque voy a tener un problema social. No tengo un estado del bienestar que proteja a los que se caen del sistema. Y sé, además, y con esto acabo, que con las tendencias tecnológicas, y lo he aprendido de Estados Unidos, van a caer del sistema, ¿no? Porque China está reduciendo el porcentaje del sector más productivo en cualquier país, no solo en China, que es las manufacturas. Entonces, esto que pasó ya en Estados Unidos, y esto Scott Russell lo explica muy bien, se va a producir en China. Entonces, China quiere adelantarse a eso, quizás con un modelo menos costoso que el nuestro en el sentido fiscal de estado del bienestar, pero poniendo orden, y ya verá cómo lo pone. No nos dice cómo lo va a hacer, cuidado, no nos dice cómo lo va a hacer. O sea, ¿cuáles son los mecanismos, digamos, automáticos? No los hay. Pero ya nos avisa de que lo hará. Y aviso a navegantes, el que piense que va a tener todo el espacio para enriquecerse, o una empresa personal, o sea, individual, como muchas hay en el sector privado en China, que se olvide, porque no va a ser así, va a tener muchísimas más restricciones para hacer eso. Y entonces es eso, es una respuesta a una desaceleración económica. ¿Es la respuesta correcta? Lo dejo para después, porque si no ya cuento todo aquí, ya me puedo cerrar el podcast y no tendré nada más que añadir. Así que, adelante, Miguel. Bueno, yo creo que estoy bastante de acuerdo con mucho de lo que ha dicho Alicia. Creo que empezando por el principio, creo que ni siquiera muchos de los chinos ilustrados saben bien lo que es prosperidad común. O sea, todavía hay muchas dudas realmente, como decía Alicia, de, vale, entendemos un poco que queremos menos excesos, que va a haber más Estado, que va a haber más control, pero cómo eso se va a llevar a cabo todavía está muy, muy vago. Y yo creo que apuntaba Alicia algunos elementos que son clave, creo que internos y externos. Yo creo que externos, China observa muy al detalle lo que pasa en Occidente y creo que ha entendido que la desigualdad es un factor desestabilizante, disruptivo, y que si lo llevas a un exceso puede minar la cohesión social. Y yo creo que, bueno, lo que pasó en Estados Unidos en los últimos años, pues fue una lección clara para el Partido Comunista Chino de que, oye, cuidado, que esta visión que realmente
como europeos, y cuando estábamos en China lo veíamos, ¿no? Que la sociedad china es mucho más parecida a la americana que a la europea en cuanto a su preocupación por la equidad. Los chinos tienen menos preocupación por la equidad generalmente que los europeos. O sea, la visión de hazte rico, prospera y que hay ganadores y perdedores está muy metida en la sociedad. Aunque sea una sociedad colectivista, está muy metida en la cultura china. Se acepta que haya gente que le va muy bien y hay otra gente que vive con muy poquito, ¿no? Pero yo creo que eso que está aceptado dentro de la cultura china, pues si lo llevas a los extremos, desde la visión política del partido, puede llevar a momentos como, pues, en Estados Unidos, lo de George Floyd y las protestas que ha habido, las tensiones sociales que ha habido por la muerte de esa persona negra, y después, lógicamente, el asalto al Capitolio, que claro, desde Pekín esto ya es realmente pues, al borde de... Y sabemos todos que el comentario de mucho de lo que está pasando en Estados Unidos es que estamos cerca de una guerra civil. O sea, ¿no? O sea, si uno lo escucha desde Pekín, piensa, oye, esta es la democracia más consolidada del mundo y me están hablando de guerra civil. Y yo, como Partido Comunista Chino, no quiero saber nada de esto, ¿no? Entonces tengo que hacer lo posible a nivel de narrativa, porque como decía Alicia, nadie realmente sabe cómo se va a repartir más la tarta, ¿no? En China hay este concepto de las 3 redistribuciones. La primera redistribución es la fiscal, ¿no? Vamos a imponer impuestos a los ricos y los vamos a dar a los que menos tienen o a los pobres. La segunda es la del trabajo. O sea, si conseguimos trabajo para mucha gente, etcétera, pues también va a haber ahí una distribución de capital, ¿no? Esto es una noción muy marxista, a los trabajadores, etcétera. Pero la tercera, que en principio es la que se aboga, es casi filantrópica, de donaciones, de que los ricos, y hemos visto todas estas empresas tecnológicas que han ya ahora pues donado miles de millones al Estado para que el Estado haga cosas, ¿no? Y yo creo que ahí entramos en el tema de la tecnología, del poder de las tecnológicas, y creo que también una lección que han sacado los líderes chinos de Occidente es el enorme poder que pueden llegar a tener las empresas tecnológicas. Y yo pues apunto al momento donde Twitter, ya en plena campaña, antes de que se produjesen las elecciones últimas en Estados Unidos, ya empezó a decir que los tweets el presidente de Estados Unidos eran o falsos o incluso llamaban al conflicto social por lo de George Floyd, etc. Entonces, ahí se vio que una empresa privada americana podía cortarle la libertad de expresión, por así decirlo, al mismísimo presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y después de las elecciones incluso pues, a cerrarle la propia cuenta de Twitter, ¿no? O sea, desde un punto de vista de un líder chino, esto es, oye, estas empresas pueden llegar a tener demasiado poder, ¿no? Entonces yo creo que con lo que se está haciendo en el tema regulatorio y de ley de competencia y todo el tema este bueno, pues quitarle un poco las alas a las grandes tecnológicas, China quiere conseguir 3 cosas, ¿no? O sea, una es, vamos a regular mejor esas plataformas tecnológicas, porque son plataformas tecnológicas que no son otro sector de la economía, son transversales a muchos sectores y están cada vez más influyendo el consumo, el comportamiento de los ciudadanos, por lo tanto tienen demasiado poder y eso hay que regularlo más. Segundo, vamos a incorporarlas dentro de las estructuras del Estado, o sea, el partido va a controlar lo que hacen esas empresas. Antes eran más privadas, ahora van a serlo menos. Yo voy a reforzar mi control para muchas cosas, porque me conviene, porque puedo controlar mejor a la sociedad y porque tengo ambiciones de usar la tecnología a nivel geopolítico y por lo tanto también me conviene tener a esos gigantes como Tencent o Alibaba. Y por último, y aquí a lo mejor Alicia y yo podemos discutir más, yo creo que sí que hay una visión de que China no puede
seguir el modelo angloamericano de financialización y de tecnología hacia el consumo, sino que tiene que usar toda su capacidad tecnológica, sobre todo para la industria, para el deep tech, para cosas que piensan que son mejores, más importantes, como los semiconductores, para la competitividad del país, ¿no? Algunos incluso han hablado de que va más por el lado del capitalismo alemán que el angloamericano, ¿no? No tanto consumo y financialización, sino más bien industria y un poder competitivo en, alta tecnología. Volvemos un poco después a la cuestión de las grandes tecnológicas, que ha dado y está dando mucho que hablar, pero sí me gustaría preguntaros antes si creéis que China es un país especialmente desigual para su nivel de desarrollo y qué se está haciendo para revertir las desigualdades que hay en el país. Porque todos tenemos en mente una imagen que es la de las grandes ciudades de la costa, con niveles de desarrollo muy altos, pero si uno viaja en el interior del país, especialmente por las provincias del oeste, encuentra contrastes muy importantes. Bueno, por desgracia no tenemos buenos datos. El último coeficiente de Gini, llamémoslo, que es la manera en la que los economistas medimos de manera así, resumida y con un dato, ¿no? La desigualdad de la renta se publicó creo que en el 2014 y no hemos vuelto a tener un coeficiente de Gini oficial y hay algunas estimaciones. Creo que ahí China aparecía sorprendentemente por debajo de Hong Kong, creo que es 0,43. Esto está como debajo de Brasil, pero muy por encima de muchos otros países. Es decir, más desigual que muchos otros países, especialmente en Asia, no tanto en América Latina, porque sabemos que es una región muy desigual, pero ya, digamos así, yo lo pondría así. Para una región, para un país que ha crecido tan rápido, ¿no? Que pues, en un estudio que hicimos reciente, esto ya lo dice todo, está en el 1% del percentil China, es decir, el país que ha pasado más rápido de $1.000 a 5.000. Y en el 97, o sea, es decir, casi entre los dos primeros, de 5.000 a 10.000. Es decir, después de haberlo hecho tan bien, es una pena que el coeficiente de Gini, es decir, que la distribución de la renta no haya mejorado, ¿no? O sea, es más, las estimaciones que existen muestran un empeoramiento desde el 2014, que también va en línea con lo que decía, que desde entonces sí que es cierto que había una desaceleración económica. Ya podrías justificar, pues bueno, que ha sido más difícil la redistribución. Por cierto, China también, esto es un dato del Banco Mundial, es el país cuya distribución de la renta ex ante, es decir, antes de, como decía Miguel, política fiscal, ¿no? A través de impuestos, gastos. Y después no cambia nada, no hay redistribución fiscal, cero, según el Banco Mundial. O sea, no mejora ese coeficiente Gini ni un pelo. Entonces, claro, yo digo, ya casi un poco no es tanto de que China sea el peor, o sea, es que hay un problema porque la política fiscal no redistribuye. Han crecido, con perdón, como locos y no han mejorado la redistribución. Ahora que vamos hacia la desaceleración estructural, lógico que se preocupen. O sea, es que a mí me parece normal lo de la prosperidad común. Prosperidad común, o llamémoslo como sea, es normal porque ahora ven que va a ser cada vez más difícil evitar ese problema. Y es que además hay otro motivo por el que yo creo, cuando uno mira los datos de distribución de la renta, como bien dices, es un tema rural-urbano. ¿Pero qué ocurre? Que China ya ha urbanizado más del 57% de la población. Está cercana, todavía no está a niveles de Brasil y México, que es un 70%, pero digamos, le queda poco. Pero esa población que queda en las zonas rurales, digamos, el gasto público en esas zonas rurales es tan ínfimo que el coste, digamos, de reducir esa desigualdad de la renta concentrada en las zonas rurales es brutal, cosa que no ocurre en todo el mundo, porque si tú tienes ya una sociedad más urbanizada, el coste, o sea, es menor, porque, bueno, pueden ser ciertas políticas. Aquí estamos hablando de mega inversión para evitarlo. Entonces yo creo que, bueno, y después que me imagino que China tampoco quiere
llegar a una despoblación de una parte del país. Es decir, que no es tan fácil conseguir mejorar la distribución de la renta. Y por tanto yo creo, ya con esto acabo, que tampoco hablan mucho de eso, si te fijas, cuando hablan de la prosperidad común. Podrían haberlo hecho mucho más fácil. Podrían haber dicho, queremos reducir el coeficiente de Gini, ¿no? Imagínate, ¿no? Una mente un poco más, quiero decir, ¿no? Ingeniero o economista que se precie. Estamos en el porcentaje, vamos a mejorar esto, vamos a reducirlo. No, no es la manera en la que expresan esta idea. Es muchísimo más etérea, es muchísimo menos clara. ¿Por qué? En mi opinión, porque el coste de hacerlo es enorme y saben que va a ser muy difícil conseguirlo. Entonces tienen que ofrecer algo visualmente, simbólicamente, pero yo no creo, sinceramente, que la redistribución de la renta en China mejore en los próximos 5 o 10 años, porque con una economía a la baja es muy difícil hacer eso. Y además tienen otros gastos pendientes, militar, subsidios a las empresas públicas, o sea, ¿de dónde van a sacar? Acabamos de publicar un informe, la deuda pública en China se acelera brutalmente. ¿De dónde lo van a sacar? O sea, por eso creo que no hablan ni de redistribución de la renta ni estado del bienestar. No sé si les gusta o no, pero lo que creo es que no se lo pueden permitir. No digo que nosotros podamos, pero digo que desde luego en su caso es un gasto gigantesco el que tendrían que afrontar y creo que, sobre todo por el tema del rural respecto al urbano, más que en el caso de Europa. Gracias, eso es todo. Miguel, ¿cómo ves tú este tema? Bueno, yo creo que lo dicho, ¿no? En la cultura china lo de redistribuir, y los números así lo avalan, no está tan patente. Creo que han apostado mucho por crecer a base de inversión pública, infraestructuras, exportación, etcétera, y eso pues ha hecho que mucha gente haya salido de la pobreza, ¿no? Y eso yo creo que ese es uno de los grandes logros que ha logrado el partido. Y ahora viene pues, el hecho de cómo superar la posible trampa de la renta media, que les preocupa más que yo creo que redistribuir realmente pues la renta del país, ¿no? Y ahí yo creo que las desigualdades al final van a estar ahí, pero yo creo que es un tema también de retórica, de discurso político, ¿no? El hecho de que ya el discurso haya cambiado, es decir, los ricos pueden hacer más ricos y el resto ya vendrá detrás, es muy diferente a decir nos preocupamos por esto, aquí hay un tema serio, es igual que la corrupción, ¿no? En su día había un tema grave y sigue habiéndolo, el de la corrupción. Entonces necesitas mandar mensajes claros a la sociedad y a la ciudadanía de que se están haciendo cosas en ese tema. Pero, como decía Alicia, es difícil cambiar la estructura. Igual que va a ser difícil cambiar la corrupción, que está muy integrada en el sistema político chino, pues es muy difícil cambiar, pues lógicamente, las grandes diferencias que hay entre el mundo urbano y rural en China, ¿no? Pero yo creo que sí que van a intentar mandar mensajes concretos, incluso a lo mejor sí que hay, ¿no? Y a lo mejor Alicia ahí puede porque lo sigue más de cerca, un momento donde pueda haber un impuesto sobre la propiedad, que pueda, bueno, también ser aunque no genere mucha recaudación e ingreso, pero sí que es una señal para decir, oye, aquí los que más tienen están aportando al Estado y el Estado está ayudando a los que tienen menos, ¿no? Pero, y después señalar lo que decía también Alicia, que yo lo he mirado recientemente y los números sobre desigualdad en China son muy poco fiables, no hay realmente, no hay, como en la mayoría de sitios, una base de datos basada sobre la renta, o sea, sobre la declaración de la renta.
lo que tenemos suelen ser pues encuestas a hogares, pero muchas de ellas ya de hace años, y por lo tanto, bueno, yo, por ejemplo, en este último trabajo que he hecho, pues he recogido un poco las estimaciones de Piketty, que decía que sí que había aumentado la renta, o sea, la desigualdad de renta. Milanovic y otros, bueno, incluso los números del Banco Mundial decían que desde el 2008 hasta el 2014 había bajado la desigualdad en China. Pero claro, estamos hablando de casi hace 10 años, ¿no? Entonces, bueno, es difícil realmente saber cómo está el tema de desigualdad en China. Pero a nivel de narrativa, de ideas, de discurso, de percepción, etcétera, en los últimos años en China había una percepción clara que había más desigualdad. Y entonces yo creo que el discurso político de la prosperidad común, justamente a nivel de discurso y a nivel de narrativa, quiere enfrentarse a eso. Pero por lo menos los números en los últimos 2 años, que es cuando estamos hablando de este tema, sugieren que en cuanto a aumento de gasto social, no lo ha habido. O sea, hay una desconexión entre la narrativa y esa preocupación por la desigualdad, y después vemos que ahora con el COVID, etcétera, la política fiscal, monetaria china ha sido bastante restrictiva, ha sido muy conservadora, porque, y eso me lleva al último punto, yo creo que ahora mismo, dado el contexto en el que estamos con la política de COVID-0 en China, que es una política, lógicamente, de restricciones y de control social y de no dejar que haya casos prácticamente en ningún sitio, que necesitas un control social enorme para llevar eso a cabo. El hecho de que Xi Jinping va a tener un tercer mandato y tienes que explicar y tienes que asegurar que eso va a ser para bien del país, por lo tanto no te puedes permitir descontento social, no te puedes permitir tensión social, no te puedes permitir que la gente empiece a contestar tu legitimidad, etcétera. Y las tensiones geopolíticas que tenemos, yo creo que Xi Jinping está siendo muy conservador en su política fiscal y monetaria para tener el control necesario para poder resistir una nueva crisis, turbulencias, problemas que puedan venir, porque sabe que van a venir años difíciles. Volviendo al tema que habéis tocado antes, el papel de las grandes tecnológicas, ¿por qué se habla tanto de los excesos de estas empresas? Pensamos en Baidu, en Tencent o en Didi. Al tratar una cuestión como la de la prosperidad común, tengo la impresión de que se habla más de esto que de educación, vivienda o sanidad, que son los temas que a cualquier europeo le vendrían a la mente cuando se habla de distribución de la riqueza. ¿Por qué este énfasis en el papel de las tecnológicas? Que es cierto que en China son empresas muy potentes. Empiezo ahora yo, Alicia, así cambiamos de turno. Yo creo que las tecnológicas son el símbolo del exceso del capitalismo moderno, ¿no? Y yo creo que durante una larga temporada se veían como los grandes campeones chinos y el gobierno estimuló o hizo la vista gorda a la hora de su crecimiento. Muchos chinos lo veían también como algo que les facilitaba la vida, podían comprar cosas más fáciles, podían pedir servicios, podían, ¿no? O sea, el e-commerce en China ha sido un boom no visto en ningún otro sitio, ¿no? Y se volvieron muy eficientes, ¿no? E incluso pues, figuras como Jack Ma, el fundador y presidente de Alibaba, pues eran muy, ¿no? Eran como casi como celebrities, ¿no? Y tenían muchísimo apoyo. Pero yo creo que en el contexto del COVID, de la dureza de las políticas de luchar contra la pandemia, y donde era todavía más visible quién vivía bien y quién vivía peor, y sobre todo, bueno, pues viendo que cada vez, como decía Alicia, bueno, el crecimiento es menor,
hay mucha gente bien preparada con estudios universitarios que ahora tiene más dificultades de encontrar trabajo, etcétera, como que, ¿no? O sea, en su momento eran las altas finanzas de Wall Street las que eran, ¿no? Casi el símbolo del capitalismo salvaje. Pues aquí, pues son las tecnológicas y por eso ese, ¿no? Y sobre todo porque en el contexto chino Jack Ma llegó a tener tanto poder de criticar a las autoridades chinas y dentro del contexto chino de que el partido va a seguir siendo el que controla la economía, la sociedad y que no puede haber nadie que pueda, bueno, pues tener más poder que el partido. Yo creo que es un mensaje claro en cuanto a excesos económicos, excesos de renta, privilegios para unos y dificultades para otros, sobre todo a raíz de que también salió cada vez más información de que, bueno, durante la pandemia había muchísima gente que trabajaba para esas empresas, que ganaba muy poco, que trabajaba durante muchísimas horas. O sea, yo me acuerdo que cuando fui en el 2015 a China, mucha gente, por lo menos en mi entorno así un poco más de élite, aplaudía esto que decía Jack Ma ¿cómo era? 799, ¿no? 699, ¿no, Alicia? No recuerdo ahora la permuta de los números, pero sí, en cualquier caso Sí, o sea, era como 6 para días a la simbolizar que semana de 9 a 9 de la, 9 de la mañana a 9 de la noche. muchísimo. Ese era un poco lo que tenía que trabajar todo el mundo. Y eso, bueno, pues aplaudía y ahora es como casi el ejemplo de exceso, de cómo estas tecnológicas explotan un poco a los trabajadores comunes que tienen que trabajar muchísimas horas y que esto no puede ser, ¿no? Entonces yo creo que simboliza muchos de los elementos, ¿no? de lo que yo ponía en el último trabajo que he hecho, de este capitalismo salvaje casi, ¿no? de chino de los últimos 10 años. Las tecnológicas podían un poco hacer lo que querían, pero también, bueno, en el contexto de COVID, pues las desigualdades aparentes y después mandar un mensaje claro de que el capitalismo privado no puede tener más poder que el partido y por lo tanto hay que someter a esas tecnológicas bajo el paraguas y el control del partido. Alicia. Pues, a ver, yo creo que estoy de acuerdo con Miguel, o sea, no hay mucho más que añadir. O sea, hay una parte social que es la que ha explicado. A ver, Miguel ha explicado dos cosas. El poder, digamos, el dejar claro que ninguna empresa, sea Alibaba, Tencent, se puede ni siquiera aproximar al centro neurálgico, que es el partido, o sea, y eso es uno de los mensajes. Y otra es el aspecto social de cómo, sin duda es el caso de Didi, Meituan, o sea, todas estas empresas que, digamos, tienen un trabajador fuera del sistema. Lo que pasa es que yo he de decir que yo creo que esto es irónico, por no decir, no sé si decir irónico en español, bueno, me parece bastante irónico porque el modelo chino con la política de Hukou es exactamente ese, es decir, no sé, un tercio de los trabajadores, si no más, trabajan en la economía gris, es decir... Para quien nos esté escuchando, Alicia, y no sepa lo que es el Hukou, sí. Es el sistema de registro de residentes internos, ¿no? Eso es, o sea, es decir, por aclararlo, en China el modelo ha sido durante mucho tiempo que si tú no podías ser residente en Pekín, porque además los criterios son draconianos, o sea, yo tengo amigos que son residentes y sus esposas no lo son porque no tienen un máster, o sea, tienen que tener educación más allá del grado y una serie de requisitos que hacen que solo el marido sea residente en Pekín cuando los dos viven allí. Entonces es el marido el que tiene que apuntar a sus hijos en el colegio, la mujer no tiene seguridad social, o sea, no puede, o sea, ¿pero por qué?
porque realmente tiene asociados unos derechos, digamos, desde la educación a la pensión, a la sanidad, que, no se puede, que China no puede permitirse dar a todo el mundo que aparece en Pekín o en Shanghai. Bueno, entonces, en resumen, ese modelo no es muy diferente al de Didi o el de Meituan. No entiendo por qué se escandalizan con algo que hacen de manera estructural en el país entero. O sea, eso es lo que es la ironía de esta realidad. Por eso yo creo que es bastante populista hacer esto. O sea, es una manera de decir, esas empresas, no yo, esas empresas se están aprovechando de vosotros. Claro, la realidad es que es el sistema que no está diseñado, digamos, como lo entendemos en Europa. Para bien o para mal. Yo en este caso no estoy necesariamente criticando el sistema, estoy criticando el hecho de que apuntan a unas empresas cuando el sistema en general hace que un ciudadano chino no pueda tener los mismos derechos, es decir, ser residente aunque trabaje en Pekín. O sea, es algo para nosotros inconcebible, ciudadanos de primera y segunda categoría. Entonces, claro, a mí en ese contexto lo que está ocurriendo con las tecnológicas para mí solo tiene otra lectura y es el poder, no es un punto social. Porque si lo fuera, se aplicaría en general, o sea, es decir, a ver, sindicatos en China, ¿no? Pues empecemos a hablar de eso. O sea, tendrías que hacer una reforma del mercado laboral de tal naturaleza, que vamos, me río de la ley laboral, ¿no? De la que acabamos de pasar a malas penas, o sea, por Dios. Entonces, por eso digo que para mí, aunque sí, es cierto que hay esas dos cosas, pero la más importante es el control sobre unas empresas que, si uno mira su valorización bursátil antes del colapso, ¿no? Que esto empieza en noviembre del 2020, cuando se decide no sacar a bolsa Ant Financial. Bueno, cuando uno ve la torta, llamémoslo así, que se han pegado, pero dónde estaban, y el miedo, de cierto modo, de unas empresas que podían llegar a dominar los índices, que no tenían el control. A ver, el control sobre esas empresas ya había aumentado por las buenas, con perdón, yo no diría cargárselas, pero cercano a eso, ¿no? Sin asustarlas en su valor bursátil. ¿Por qué? Porque se habían creado, bueno, de hecho hay una legislación que impone un miembro independiente en el consejo del partido, incluso para las empresas privadas. Es decir, que se había hecho, entre comillas, por las buenas, pero no había sido suficiente. Y bueno, y después está, que eso sí que es cierto, el tema de antitrust. Algunas tenían un control sobre el sector brutal. Y yo creo que lo que dijo Miguel al principio es clave. Y que se pensaba que quizás tener tantos ingenieros para hacer videojuegos cuando aquí estamos en una guerra tecnológica con Estados Unidos, pues como que no. Pero claro, eso no es una decisión comercial, eso es una decisión nacional. Y para hacerla tienes que controlar el sector más de lo que lo controlabas en el pasado. O sea, que yo, el tema de, digamos, de la bienveillance, dicen los franceses, ¿no? No sé, es que no sé cómo se dice, esta socialización, ¿no? de los derechos de los trabajadores en China, no me la compro. Siento decirlo así de brutal, pero no, o sea, es que no, porque no se ven otros sectores y entonces no me parece que sea el punto clave, aunque lo digan. Pues casi que nos hemos quedado ya sin tiempo, pero sí que si tienes algún último apunte, no, Miguel, que quieras matizar. El matiz es importante, ¿no? O sea, el mensaje, la ironía que decía Alicia tú tienes un tema estructural que lo tienes ahí claramente, que no lo vas a cambiar, pero siempre al final las percepciones son claves, ¿no? Y entonces yo creo que ahondando esto, porque creo que es importante para entender cómo funciona China. Creo que en el país hay una sensación de que muchas de estas empresas privadas pues había excesos en cuanto a la privacidad, de cómo controlaban tu consumo, por así decirlo, y el chino, aunque muchas veces se piense desde Occidente que no le preocupa eso, sí que le preocupa. Pero
hay un mayor control del Estado. O sea, y yo creo que ahí tenemos que saber si realmente al chino le parece bien que el Estado controle más, entonces tenga más información, más datos, pueda meterse en tu vida sin ningún problema. Y justo ayer estaba hablando con alguien que vive en Shanghai, español, y le pregunté, ¿no? Todo el tema este de si la gente en general aceptaba de que no, por un caso o dos se cerrasen pues barrios o hasta ciudades que no podía salir, etcétera, y cómo se estaba esto viviendo en China, y decía que en general la población lo aceptaba, ¿no? Entonces yo creo que en China hay mucha protesta y a veces incluso pues enfado porque estas empresas privadas tengan acceso a toda la información y puedan manipular mi comportamiento y mi consumo, pero entiendo de que si lo hace el Estado, pues es socialmente más aceptable. Pues si os parece, con esto lo dejamos. El tema da para mucho y podríamos seguir hablando durante horas, pero ya tenemos unas cuantas ideas sobre las que reflexionar. Alicia, Miguel, muchísimas gracias a los dos por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a ti, ha sido un placer. Un placer. Puedes seguir la actividad de la Fundación Consejo España-China en www.spain-china-foundation.org, suscribiéndote a nuestra newsletter o a través de nuestros perfiles en Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram y nuestro canal en YouTube.